de psicóloga respetada a Descuar. El caso de María Alejandra Lafuente. María Lafuente, según quienes la conocían, era una psicóloga amigable, carismática quien amaba a sus hijos y amaba su carrera. Atendía a niños y jóvenes. Sin embargo, nadie se esperaba que ella estaría detrás de la desaparición y asesinato de su reciente esposo Alan Carraro. En el 2011, ambos estaban en una relación con otras personas, aún no se conocían, sin embargo, ambas relaciones estaban pasando momentos difíciles. A principios del 2011 Alan se divorcia de su esposa con quien tenía una hija. Alan le afectó mucho este divorcio, lo cual le provocó una fuerte depresión y alcoholismo. Por otro lado, María Alejandra también estaba casada, no obstante, esta relación estaba llegando a su fin. Tenía 2 hijos con su pareja, pero existían muchos conflictos, aludiendo a la agresividad de María, existiendo un antecedente penal en su contra. Su ex esposo mencionó que María lo llamaba para decirle que vuelva a la casa, que su hija le quería dar una sorpresa. Este acude, sin embargo, no quería entrar a su casa por la mala relación que tenía con María y la desconfianza que le generaba. Por la insistencia de María, acepta ingresar a la propiedad y este observa el sofá cubierto de plástico pero no le da importancia. Al no ver a la niña, le pregunta dónde está, y María le dice que se siente en el sofá cubierto de plástico mientras la niña llega. María le menciona que debe cerrar los ojos para la sorpresa que le quería dar su hija. María le cubre los ojos con una venda a su ex, mientras él estaba esperando a su hija, sin embargo nunca escuchó ni sintió a su hija por varios minutos. Después de varios minutos escucha los pasos y la voz de María, después de eso siente un fuerte golpe en la cabeza. Afortunadamente no perdió la conciencia, porque ella tenía un cuchillo en la mano pretendiendo atacar. Él se levanta rápidamente, se quita la venda, y cuando ve que María Alejandra agarra el arma y se abalanza hacia él, trata de detenerla y calmarla, sobre todo porque su hija lo estaba viendo todo, ya que por los gritos de su padre ella bajó de su habitación, intentando proteger a su hija y a sí misma. Mientras él la intentaba calmar, María Alejandra alcanza a agarrar el arma y a causarle una herida en el abdomen a su expareja, sin embargo, esta no alcanza a ser mortal. Esta mujer se dirigió hacia la cocina, donde tenía preparada una jeringa con un líquido desconocido, e intentó inyectar dicha sustancia en el cuello. Afortunadamente logra quitarle la jeringa y huir. También mencionó a la policía que no era la primera vez que María Alejandra sufría de un ataque de ira, pero él evitaba hablar sobre ello. Pero en esta ocasión sus hijos estaban expuestos a este peligro. Pone una denuncia, cuenta los hechos y María es detenida. En su defensa ella menciona que ella era víctima de violencia familiar y que sus acciones fueron en defensa propia, sin aceptar lo del sofá cubierto de plástico, lo cual la incriminaba. Después de unos meses de estar en la cárcel, un juez le otorga la libertad. Y a mediados del 2012, María estaba libre y volvió a su trabajo de psicología en la clínica psiquiátrica de su padre, un respetado doctor en psiquiatría, Alberto Eduardo Lafuente. Fue él quien apoyó a María durante su etapa en la cárcel, quien creyó en su versión y quien pagó sus abogados. Quienes conocían a María Alejandra, pensaban que lo ocurrido había sido en defensa propia y que fue encerrada injustamente. Se referían a ella como una mujer empoderada, valiente, víctima, luchadora y un ejemplo a seguir. Sin saber lo que sucedería con su futuro esposo, años después, y ser responsable de su desaparición y su cruel deceso. Como se mencionó en un principio, Alan después de su divorcio cae en el alcoholismo para sobrellevar la relación que había tenido. Y este comienza a asistir en el 2014 a psiquiatría con el padre de María Alejandra, Alberto Lafuente. Alan le menciona que su hija también estaba muy afectada por la separación causándole problemas psicológicos. Alberto le recomienda llevar a su hija a psicología con María Alejandra. Aquí se da la primera interacción entre Alan y María. Alan lleva a su hija con María, y en su primera consulta le cuenta sobre su vida y la separación de sus padres. Se menciona que fue aquí cuando María Alejandra se empezó a interesar en Alan. A la tercera consulta María Alejandra le pide a la niña el contacto de su papá, con la excusa de hablar con él para mejorar su problema familiar, y la niña accede. En la siguiente consulta María Alejandra y Alan comienzan a hablar y fue aquí cuando comienzan una relación sentimental. Cuando la hija se entera, se enoja y le reclama a María en la consulta, y se menciona que María Alejandra empezó a atacar y a amenazarla con quitarle la vida si se interpone en su relación. La niña asustada se fue de la consulta y no le dijo nada a su padre por miedo, y no quiso volver a estar con su psicóloga. Sin embargo, tiempo después le cuenta a su tía, hermana de Alan. En abril, con una relación apresurada, Alan presenta a María ante su familia, e informa que se casará con ella en una semana. Ante la sorpresa de su familia, tratan de preguntarle a María cuál era la prisa por casarse, quien mencionó que estaba embarazada. Sin embargo, tiempo después se desmintió aquello.
se casan y a su boda solo acudió el padre de María Alejandra y sus 2 hijos. Tal como empezó esta relación, rápidamente llegaron los conflictos. Alan lucía un aspecto deprimido, caído en el alcoholismo y mencionaba estar arrepentido por casarse debido a lo intensa, agobiante y celosa que era María. Sin embargo, Alan no quería otra relación fallida, por lo cual intentaba solucionar estos conflictos. Meses después, ambos se encontraban viviendo en constantes peleas por celos, lo cual causa a que Alan se aleje de su familia, quien era muy allegado a ellos. El padre de Alan, Adrian Carrara, era un policía bastante conocido y el jefe de la Policía Federal acusado de corrupción y proteger varios líderes de carteles brindándole seguridad. Debido a los lazos que tenía, se lo acusó y se convirtió en un testigo protegido. Debido a la gran cantidad de dinero que poseía, adquirió varios negocios, los cuales estaban a cargo de sus hijos. Alan estaba a cargo de varias empresas, entre ellas el Gigante de los Azulejos, una empresa reconocida en México. Es por esto la gran cercanía de Alan con su familia, ya que era él quien manejaba la gerencia de las empresas de su padre. A su familia se le hacía extraño que en octubre del 2014 su hijo deje de contestar las llamadas, no los visite y de no estar pendientes de los negocios. Es aquí cuando desaparece y entre familiares se preguntaban si habían tenido contacto con él, y fue el 31 de octubre el último día en que tuvieron contacto por llamada o mensaje. Según investigaciones, Alan pierde la vida el 4 de noviembre del 2014, debido que el 5 de noviembre María Alejandra llama a los guardias de la urbanización en la que vivían diciendo que necesitaba ayuda para subir una maleta a su carro. Luego de llegar los guardias a su casa, María saca una maleta roja pesada y les pide ayuda con llevar la maleta al carro. Los guardias sospecharon debido a que María presentaba una actitud muy nerviosa, a lo cual los guardias le llegaron a preguntar, ¿qué lleva en la maleta? Ella menciona que se encuentra enferma y está nerviosa porque se someterá a una operación, es por ello que lleva equipos quirúrgicos de su padre, quien la iba a operar, siendo su padre psicólogo. Los guardias regresaron a su lugar de trabajo y anotan todo lo observado en una bitácora. Las cámaras de seguridad registraron la salida de María de la urbanización y su regreso 4 horas después a las 4 de la mañana. Regresó con la maleta, pero se evidenció en las grabaciones, como ella misma podía bajar la maleta sola y sin esfuerzo, estando la maleta aparentemente vacía. Al día siguiente un cerrajero llega a cambiar las cerraduras de todas las puertas de su casa, el guardia le pregunta por qué lo realiza, a lo que ella contesta, que se irá de viaje con su esposo y quería dejar todo seguro. Fue aquí cuando fue vista por última vez en la urbanización, el 5 de noviembre del 2014. Estando ambos desaparecidos para sus familiares. Semanas después el padre de María llama al padre de Alan para preguntar por su hija debido a la falta de comunicación con Alan y María y al incumplimiento de María con su trabajo. Es aquí cuando la familia de Alan se pregunta nuevamente si han tenido contacto entre ellos, donde mencionan que sí han intercambiado mensajes con él diciendo que se iría de vacaciones con María. A finales de noviembre el padre de María llama al padre de Alan diciendo que encontró a su hija y que se encuentra bien pero internada por ella misma en una clínica psiquiátrica. Sin embargo, del hijo no tenía información. Menciona que se habían divorciado, él la engañó, y ella tuvo un ataque de ansiedad y psicosis mencionando que la policía la irá a buscar. En diciembre y la familia se dirige hacia la casa de Alan, no saben cómo María se entera de que ellos irían a la casa de Alan y sale de la clínica psiquiátrica, se dirige hacia su casa y les impide entrar diciendo que ahí no está Alan. Fue aquí cuando la familia decidió denunciar su desaparición, dándoles características como apariencia, altura, contextura, una cicatriz en la muñeca izquierda, en el glúteo, y una cicatriz quirúrgica en la espalda. Alejandra mencionaba que él la había traicionado con otra mujer, encontrando mensajes y sin saber de su paradero. Los investigadores sospechaban de que algún enemigo del padre de Alan en busca de hacerle daño, desaparecieron a su hijo. No pasó mucho tiempo, cuando un investigador al ingresar los datos de Alan, se percató que la cicatriz que tenía en la espalda y en el glúteo, coincidían con el reporte de un torso mutilado que fue encontrado el 6 de noviembre, el cual no se podía identificar porque no tenía las manos, pies, ni cabeza. En otro punto de la ciudad se encontraron las extremidades sin manos ni pies. Al realizar un análisis de ADN, se confirma que los restos eran de Alan. Al dirigirse a la casa de Alan con una orden de allanamiento, ella trató de impedir su paso, sin embargo no fue posible. Al entrar se percataron de macabros descubrimientos. Los restos de Alan se encontraban en el congelador, demostrando la clara relación de estos hechos con María. Fue aquí cuando descubren las grabaciones de seguridad y las declaraciones de los guardias de seguridad de la urbanización, lo cual delataban las actividades que María realizó el 5 de noviembre.
María fue detenida, al principio sostenía su inocencia, luego cambió su declaración con que hombres los habían atacado y ella huyó a una clínica psiquiátrica. Aquella declaración fue desmentida ya que se encontró una motosierra con sus huellas, como también se encontró una sierra cortada donde se pretende que puso el cuerpo de Alan. Después de que todas las pruebas la inculparan, mencionó que presentaba problemas psiquiátricos y que Alan la maltrataba, repitiendo el patrón de su relación anterior. Evaluaciones psicológicas demostraron que ella se encontraba bien y que se trataba de una asesina fría y que todo estuvo bajo planificación de ella. Sospechan que realizó lo mismo que a su exmarido, encontrando pinchazos en el cuerpo de Alan y restos de medicamentos. Le entrega un vaso de agua con medicamento para que pierda la conciencia y no se pueda defender. Lo ataca con un puñal en el vientre y luego al perder la vida, ella lo empieza a mutilar, deshaciéndose del torso para que no encuentren las huellas dactilares de la mano, guardando todo lo que pudiera identificarlo en su casa. Se demostró que fue ella quien le enviaba mensajes a sus familiares para que piensen que Alan aún vivía y no denuncie su desaparición. En diciembre del 2022, 8 años después, se la declaró culpable y la condenaron a 46 años de prisión. También debe pagar la reparación de daños, gastos funerarios, y la suspensión condicional de la pena, es decir, sin poder pedir rebajar su pena. La perversidad de este caso estremeció a México y es un caso con la sentencia más fuerte en mucho tiempo. María Alejandra se encargaba de atacar a sus parejas y lo planeaba todo. En la actualidad su padre sigue ejerciendo en su carrera. No olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video.